Bienvenidos un día más a este vuestro canal, donde siempre encontraréis las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos sobre vuestras series y actores favoritos. Hoy prepárense porque les traigo una bomba informativa que, sinceramente, me ha dejado sin palabras. Sí, como habrán podido intuir por el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth of Demir. Y no es un rumor más sobre una posible colaboración laboral. Es algo mucho más personal. Antes de que entremos en materia y les revele todos los detalles que he podido recabar, quiero pedirles un favor enorme. Si son nuevos por aquí o si simplemente disfrutan de nuestro contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni una sola de nuestras actualizaciones. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más frescas del mundo del espectáculo turco. Ahora sí, vamos al grano. Como ya sabrán, la historia entre Can Yaman y Meth of Demir ha sido una montaña rusa de emociones para todos nosotros. Desde que nos enamoramos de su química en la pantalla en la exitosísima serie Erkencikus Pájaro Soñador, todos, absolutamente todos, hemos estado esperando y deseando que ese amor traspasara la pantalla. Hubo rumores, fotos robadas, entrevistas ambiguas, todo apuntaba a que algo especial estaba sucediendo entre ellos. Pero como también sabemos, la relación nunca se confirmó, al menos no oficialmente. Luego, como suele suceder en estas historias, los caminos se separaron. Meth encontró el amor y se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Can, por su parte, continuó su carrera internacional, protagonizando series en Italia y trabajando en otros proyectos. Parecía que la historia de Can y Meth, ese sueño que tanto anhelábamos, había quedado atrás, sepultado por el paso del tiempo y las nuevas realidades de sus vidas. Pero, aquí es donde viene la bomba. La noticia que ha sacudido los cimientos del fandom y que, debo confesar, me ha dejado completamente boquiabierta. Según fuentes muy cercanas a la pareja, y quiero enfatizar que estamos hablando de fuentes muy confiables, no de simples rumores de internet, Can Yaman y Meth of Demir están esperando un bebé. Sí, lo han oído bien. Después de años de especulaciones, de falsas alarmas y de corazones rotos, parece que el destino ha decidido unir a Can y Meth de la manera más hermosa y sorprendente posible. La noticia, como pueden imaginar, se ha mantenido en el más absoluto secreto durante los últimos meses. Al parecer, Meth está en las primeras semanas de embarazo, y tanto ella como Can han querido ser extremadamente cautelosos para proteger esta nueva etapa de sus vidas. Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿cómo es esto posible? Meth se divorció hace poco. ¿Qué ha pasado exactamente? Bueno, aquí es donde la historia se pone aún más interesante. Según mis fuentes, la relación entre Meth y Oğuzhan Koç ya estaba en crisis desde hacía tiempo. Aparentemente existían diferencias irreconciliables entre ellos y, aunque intentaron salvar su matrimonio, finalmente decidieron tomar caminos separados. Durante este proceso de separación, y aquí es donde Can Yaman vuelve a entrar en escena, Meth y Can volvieron a conectar. Se reencontraron, hablaron, recordaron viejos tiempos, y al parecer, la chispa que siempre había existido entre ellos volvió a encenderse con más fuerza que nunca. No voy a entrar en detalles escabrosos ni a especular sobre si hubo infidelidades o no. Lo que sí puedo decirles es que, según mis fuentes, la relación entre Can y Meth surgió después de que la separación de Meth y Oğuzhan fuera un hecho. La noticia del embarazo obviamente ha sido una sorpresa mayúscula para todos, incluyendo a Can y a Meth. Sin embargo, ambos están enormemente ilusionados y emocionados con la llegada de este bebé. Al parecer, Can está completamente entregado a Meth y está haciendo todo lo posible para apoyarla y cuidarla durante este embarazo. Se dice que la pareja está pasando la mayor parte del tiempo juntos, disfrutando de esta nueva etapa y preparándose para la llegada de su primer hijo. Sé que esta noticia puede generar muchas reacciones diferentes. Habrá quienes se alegren enormemente por Can y Meth, quienes siempre han sido sus fans incondicionales y han deseado verlos juntos. Habrá quienes se muestren escépticos y duden de la veracidad de la información. Y por supuesto habrá quienes se sientan decepcionados por la forma en que han sucedido las cosas, especialmente por la reciente separación de Meth. Sin embargo, creo que es importante recordar que al final del día, estamos hablando de la vida personal de dos personas. Dos personas que, como todos nosotros, tienen derecho a ser felices y a tomar sus propias decisiones. No podemos juzgar ni criticar sus elecciones, sino simplemente respetar su privacidad y desearles lo mejor en esta nueva etapa de sus vidas.
Ahora bien, sé que muchos de ustedes estarán preguntándose qué pasará con las carreras de Khan y Demet. ¿Dejarán de actuar? ¿Se tomarán un descanso para cuidar a su bebé? Bueno, según mis fuentes, ambos tienen la intención de seguir trabajando, aunque es probable que reduzcan su ritmo de trabajo durante los primeros meses después del nacimiento del bebé. Demet, por su parte, ya tiene varios proyectos en marcha, incluyendo una nueva serie de televisión y una película. Sin embargo, es probable que estos proyectos se pospongan o se modifiquen para adaptarse a su nuevo estado. Khan, por su parte, también tiene varios proyectos en Europa y en Estados Unidos. Es posible que decida pasar más tiempo en Turquía para estar cerca de Demet y de su bebé. En cualquier caso, lo que está claro es que la llegada de este bebé va a cambiar la vida de Khan y de Demet para siempre. Una vida que esperemos estará llena de amor, de alegría y de felicidad. Y por supuesto de mucho trabajo porque ambos son unos profesionales incansables y estoy segura de que seguirán deleitándonos con su talento durante muchos años más. En resumen, la noticia bomba de hoy es que Can Yaman y Demet Özdemir están esperando un bebé. Una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco y que ha generado todo tipo de reacciones. Una noticia que al final del día, nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que el destino a veces tiene planes muy diferentes a los que nosotros imaginamos. Y bien, mis queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado la noticia y que la hayan encontrado tan impactante como yo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por estar siempre ahí, apoyando nuestro canal y compartiendo nuestra pasión por el mundo del espectáculo turco. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta noticia. ¿Se lo esperaban? ¿Creen que Can y Demet harán una buena pareja de padres? Dejen sus comentarios abajo. Quiero leer todas sus opiniones y generar un debate interesante y constructivo. Y por supuesto, no olviden darle like al vídeo si les ha gustado, compartirlo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Can y Demet, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles las noticias más frescas y los análisis más profundos del mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima. *** ampliación de la noticia y ***. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. Después de soltar esta tremenda bomba, he estado investigando aún más a fondo, contactando con otras fuentes y analizando cada pequeño detalle para ofrecerles la cobertura más completa posible. Porque sé que ustedes, mis fieles seguidores, merecen saberlo todo. Primero hablemos de la reacción dentro del entorno de Demet y Can. Según me cuentan, aunque la noticia ha sorprendido a muchos, la mayoría de sus amigos y familiares están increíblemente felices por ellos. Saben que a pesar de las idas y venidas, la conexión entre Can y Demet siempre ha sido innegable. De hecho, algunos de sus amigos más cercanos bromeaban diciendo que era solo cuestión de tiempo que volvieran a encontrarse. En cuanto a Oğuzhan Koç, el ex esposo de Demet, mis fuentes me dicen que está al tanto de la situación y que, aunque obviamente no es una noticia fácil de digerir, ha decidido afrontarlo con madurez y respeto. Se entiende que Oğuzhan y Demet han mantenido una relación cordial después de su divorcio, y que él le desea lo mejor en esta nueva etapa. Sin embargo, también me han dicho que el impacto emocional ha sido considerable, y que está recibiendo el apoyo de sus amigos y familiares para procesar todo esto. Ahora profundicemos un poco más en los proyectos profesionales de ambos. Como mencioné antes, Demet tenía varios proyectos en marcha antes de conocer la noticia de su embarazo. Uno de ellos era una serie de televisión para una plataforma de streaming, donde interpretaba a una mujer de negocios ambiciosa y exitosa. La producción de esta serie, según mis fuentes, se encuentra en un punto de inflexión. Los productores están considerando varias opciones: reescribir el guión para incorporar el embarazo de Demet, posponer la producción hasta que ella se sienta lista para volver al trabajo, o incluso reemplazarla por otra actriz. La decisión final, me aseguran, se tomará en conjunto con Demet, respetando sus deseos y prioridades. En el caso de Can Yaman, la situación es un poco diferente. Can, como saben, ha estado trabajando principalmente en Italia y en otros países europeos durante los últimos años. Tiene varios proyectos en marcha, incluyendo una serie de acción y una película romántica. Mis fuentes me dicen que Can está dispuesto a reorganizar su agenda para poder pasar más tiempo en Turquía y apoyar a Demet durante su embarazo.
De hecho, se rumorea que está negociando con los productores de sus proyectos actuales para reducir su carga de trabajo y trasladar algunas de las filmaciones a Turquía. Esto sin duda sería una excelente noticia para los fans turcos de Can, que tendrían la oportunidad de verlo más a menudo en su país natal. Pero la verdadera pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con la relación de Can y Demet a partir de ahora? ¿Decidirán formalizar su relación y casarse? ¿O preferirán mantener las cosas como están y centrarse en la llegada de su bebé? Bueno, mis fuentes me dicen que ambos están abiertos a todas las posibilidades. Lo más importante para ellos en este momento es construir una base sólida para su relación y crear un ambiente de amor y estabilidad para su hijo. Si eso significa casarse en el futuro, lo harán. Si no, seguirán adelante como padres solteros, pero unidos por el amor que sienten por su hijo. Por supuesto, la presión mediática sobre Can y Demet será enorme en los próximos meses. Los paparazzi los seguirán a todas partes, los rumores volarán como la pólvora y las especulaciones estarán a la orden del día. Será fundamental que ambos se mantengan unidos y que protejan su privacidad y la de su hijo. Para ello, es probable que decidan limitar sus apariciones públicas y que eviten hablar sobre su relación en las entrevistas. También es posible que contraten a un equipo de seguridad para protegerse de los paparazzi y de los fans demasiado efusivos. Y hablando de fans, estoy segura de que muchos de ustedes están deseando enviar sus felicitaciones a Can y Demet. Si bien es comprensible que quieran expresar su alegría y su apoyo, les pido que recuerden que ambos necesitan espacio y privacidad en este momento. Eviten acosarlos en las redes sociales, no los sigan a todas partes y respeten su decisión de mantener su relación en privado. En lugar de eso, pueden enviarles mensajes de apoyo a través de sus representantes o donar a una organización benéfica en su nombre. Estoy segura de que apreciarán mucho este gesto. Finalmente quiero recordarles que esta noticia es solo el comienzo de una nueva etapa en la vida de Can y Demet. Una etapa que estará llena de desafíos, pero también de alegrías y de amor. Como fans debemos apoyarles en todo momento y desearles lo mejor en este nuevo capítulo de sus vidas. Estoy segura de que serán unos padres maravillosos y que nos seguirán deleitando con su talento durante muchos años más. Así que ahí lo tienen, mis queridos amigos. La historia completa de Can Yaman y Demet Özdemir, la pareja que ha conquistado nuestros corazones y que ahora se prepara para recibir a su primer hijo. No se pierdan nuestras próximas actualizaciones, porque les aseguro que habrá muchas más sorpresas en el futuro. Hasta la próxima.